Buenos días, chicos. Continuamos hablando de las fracciones, pero ahora vamos a hablar de las operaciones entre fracciones. Así como los números naturales tienen varias operaciones, adición, sustracción, multiplicación, división, y a la vez las podemos combinar, ¿recuerdan? Los polinomios. Pues lo mismo ocurre con las fracciones. Hoy vamos a hablar de la adición y la sustracción. Entonces, veamos el primer ejemplo. Si yo tengo 2 décimos más 15 décimos, en primera instancia observemos que estas dos fracciones son, por tener el denominador igual, recordemos cómo se llaman, son fracciones homogéneas. Para sumar o restar fracciones homogéneas, por tener igual denominador, ahí no realizamos ninguna operación en el denominador. Solamente realizamos la operación indicada en los numeradores, es decir, 2 más 15, 17. Y el denominador, por ser igual, es decir, homogéneo, se deja el mismo, 17 décimos. Esa es la respuesta de esa adición o suma de fracciones. Siempre la respuesta, el resultado, el total, se debe simplificar. ¿Recuerdan qué era simplificar? Buscar un número que divida al numerador y al denominador, si es posible. En este caso observemos, ¿hay algún número, alguna tabla en donde dé 10 y dé 17? No, ¿cierto? Entonces, esta fracción se deja así. Veamos otro ejemplo. Si tengo 5 tercios y lo voy a sumar con, digamos, 16 cuartos, entonces no podemos hacer el mismo procedimiento que en las fracciones homogéneas. Solamente se puede hacer suma de fracciones si son homogéneas. Entonces, como estas dos fracciones son heterogéneas por tener diferente denominador, debemos convertirlas primero en homogéneas. ¿Cómo hago para convertir estas dos fracciones en homogéneas? La clase pasada les expliqué. Lo vamos a convertir con el método de la carita feliz. Entonces, extremo con extremo, multiplicamos. 5 por 4, 20. Ya tenemos el primer numerador. Ahora, medio con medio. 3 por 16. 3 por 6, 18. Llevo una. 3 por 1, 3 y 1, 4. 48. 3 por 6, 18. 3 por 1, 3 y 1, 4. Los extremos y los medios forman los numeradores. Ahora vamos a buscar los denominadores. Entonces yo les dije que se sonreía hacia la derecha, es decir, la propiedad conmutativa. 3 por 4, 12. Ahora se va a sonreír hacia la izquierda. Aplicamos la propiedad conmutativa. 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3, 12. Y vemos que estas dos fracciones que eran heterogéneas, ahora las convertimos en homogéneas. Era una suma, entonces colocamos el signo. Y cuando ya son homogéneas, recuerden lo que les dije. El denominador se deja igual, 12, y solamente realizamos la operación de los numeradores. 20 más 48, 68. Y el denominador, 12. Ahí dice 68 doceavos. Toda respuesta se debe simplificar. Entonces vamos a ver si hay una tabla de multiplicar o si podemos dividir exactamente a 68 y a 12 por el mismo número. Entonces recordemos los criterios de divisibilidad que vimos el periodo pasado.
Los dos terminan en cifra par, es decir, que se pueden dividir entre 2. 68 dividido 2 es lo mismo que decir mitad de 68. Entonces, aparte hago la división. 68 dividido en 2. Como hay una cifra, separo una cifra. 2 en 6, 3 por 2, 6, a 6, 0. Bajo la cifra siguiente, 2 en 8, 4 por 2, 8, a 8, 0. Es decir, que 68 dividido 2 es 34. O puedo decir, la mitad de 68 es 34. Entonces, cuando uno simplifica, hace una lineecita diagonal para decir que ya está simplificado y que su mitad es 34. Y debemos hacer lo mismo con 12. Recuerden que simplificar es dividir a los dos, numerador y denominador, por el mismo número. Entonces ahora vamos con el 12. 12 dividido entre 2. Un número en la tabla del 2 que me dé 12, 6. 6 por 2, 12, a 12, 0. Es decir, que la mitad de 12 es 6. Y nos quedó 34 sextos. ¿Será que puedo seguir simplificando? Simplificar nos debe conducir a su mínima expresión, es decir, a que la fracción quede lo más pequeña posible hasta que ya no se pueda. Y todas ellas son fracciones equivalentes, es decir, que 68 doceavos es equivalente con 34 sextos. Y vamos a continuar simplificando. Termina en cifra par y es par. Quiere decir que se continúa dividiendo entre 2. Entonces, 34 dividido 2. Como hay una cifra, separo una cifra. 1 por 2, 2. A 3, 1. Bajo la cifra siguiente, 2 en 14, 7 por 2, 14. A 14, 0. Entonces aquí, la mitad de 34 es 17. Y vamos a hacer lo mismo con el 6. 6 dividido entre 2. 3 por 2, 6. A 6, 0. La simplificación o la mitad de 6 es 3. Entonces ahora tenemos otra fracción equivalente. 68 doceavos es equivalente con 34 sextos y con 17 tercios. Continuamos. ¿Será que hay un número que divida exactamente a 17 y a 3? Si ustedes recordaron, los dos son números primos. 17 solamente se puede dividir por 17 y 3 solamente por 3. Entonces, la respuesta de la adición entre 5 tercios y 16 cuartos es 17 tercios. Lo mismo ocurre con la sustracción o resta. Entonces, por ejemplo, tengo 25 octavos menos 17 octavos. Como son fracciones homogéneas por tener el mismo denominador, solo realizo la operación del numerador cuando son homogéneos. Entonces, 25 menos 17, ¿o cuánto le falta a 17 para llegar a 25? 8, muy bien. Y 8, por ser el mismo denominador, se deja el mismo. Y recuerden, toda respuesta se debe simplificar. Puedo sacar directamente, como ambos son pares, le puedo sacar mitad y continúo hasta su mínima expresión, o directamente de una vez octava. Pero veamos mejor el paso a paso. Como es par, simplifico y simplifico. La mitad de 8 o un número en la tabla del 2 que de 8 es 4, ¿verdad? E igual para el denominador. Quedó 4 cuartos. ¿Puedo seguir simplificando a 4 cuartos? Sí, porque son números pares. Entonces la rayita diagonal que significa que se simplificó. Y continuamos con la tabla del 2 porque son pares. La mitad de 4 es 2. Y la mitad de 4 es 2. Y quedó 2 medios.
Como son pares, continúo simplificando. 2 dividido en 2, 1. Y la mitad de 2 o 2 dividido 2, 1. Y ya no se puede simplificar más. Es decir que 25 octavos menos 17 octavos es igual a la unidad. Porque acuérdense que aquí nos dio una fracción igual a la unidad. Habíamos podido directamente dividir 8 entre 8, pero yo quería mostrarles el paso a paso de la simplificación. Veamos otro ejemplo. Tenemos 9 quintos menos 6 tercios. No, cambiémosle acá. 6 octavos. Bueno, entonces, como vemos, son fracciones heterogéneas, ¿verdad? Porque tienen diferente denominador. No podemos ni sumar ni restar fracciones heterogéneas. Es necesario convertirlas o expresarlas como fracciones homogéneas. ¿Cómo? Con la carita feliz, ¿verdad? Entonces, extremo con extremo es el primer numerador. 9 por 8, 72. Aunque sea una suma o una resta, se convierten a fracciones homogéneas multiplicando. Ahora, los medios serán el siguiente numerador. 5 por 6, 30. Ya tenemos los dos numeradores. Ahora vamos a hallar los dos denominadores. Recuerden, los denominadores es la carita feliz o propiedad conmutativa. 5 por 8, 40. O lo contrario, 8 por 5, 40. Y ya las dos fracciones que eran heterogéneas ahora son homogéneas. Y el signo que tenía era menos. Entonces restamos. Normal, solamente los numeradores entre sí. Y dejamos el mismo denominador por ser igual. 72 menos 30, 42. Listo. Esta es la respuesta. Pero siempre, siempre una fracción se debe simplificar si es posible. ¿Es posible simplificar 42 cuarentaavos? Sí, ¿verdad? Ambos terminan en cifra par, es decir, que le vamos a sacar la mitad. Rayita diagonal y rayita para decir que la simplificamos. Puedo decir la mitad de 42 o dividir a 42 entre 2. Como hay una cifra, separo una cifra. 2 en 4, 2 por 2, 4, a 4, 0. Bajo la cifra siguiente, 1 por 2, 2, a 2, 0. La mitad de 42 es 21. Y vamos a hacer lo mismo con el 40. 40 dividido entre 2. Como hay una cifra, separo una cifra. 2 en 4, 2 por 2, 4, a 4, 0. Y bajo el 0, 2 en 0, 0 al cociente. Es decir, que la mitad de 40 es 20. Ahora tenemos 21 veinteavos. ¿Será que puedo simplificar? Es decir, que en alguna tabla, en esa misma tabla de 21 y de 20, en la del 2 no, porque este es par, pero este no. En la del 3, 2 más 1, 3, sí. En la del 3 da 21, pero no da 20. En la del 4 da 20, pero no da 21. En la del 5 da 20, pero no da 21. Es decir, que ya no se puede simplificar más. A esto se le llama cifra irreducible. Ya no se puede reducir más, ya no se puede simplificar más. Se deja hasta ahí. Bueno, chicos, entonces espero que les haya quedado claro el proceso para sumar o restar fracciones. Recuerden, siempre es necesario expresarlos en fracciones homogéneas.